Buenas noches, mi nombre es Javier Müller y tengo el grato placer y el honor de darles la bienvenida a este webinar que titula El impacto y los beneficios del coaching profesional. Y aquí estamos, convocados y reunidos 14 capítulos de Latinoamérica, de ICF. Bienvenidos a los asistentes que están conectados y también a las personas que van a ver la repetición de este video en las distintas redes sociales que tenemos. Vamos a dar un agradecimiento y un saludo especial a los 14 capítulos que hacen posible estos eventos y esta transmisión. Saludamos y agradecemos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, Venezuela, Uruguay, Panamá, Puerto Rico, México y Bolivia. También queremos agradecer al comité organizador de este evento, compuesto por Idalia Jiménez de México, Romina Leveaú de Panamá, Alfredo Carrasquillo de Puerto Rico, Gina Vega de México y su servidor Javier Müller de Bolivia. También queremos agradecer el aporte y el trabajo del Departamento de Comunicación, de los 14 directores de los capítulos de comunicación y de su líder Isabela Reyes, por el trabajo y esfuerzo tanto en la difusión como en el material comunicacional. Agradecemos a nuestros panelistas y al moderador, Joao Pascual, Gorka Bartolomé, Bielka Arthur, Vladimir Tovar y Luis Michael Dorbecker. Querida Idalia, buenas noches. Javier, buenas noches. Vamos a poner el video de bienvenida para que todos puedan deleitarse con el video. Somos millones de personas en el mundo, viviendo momentos de incertidumbre, con fuertes sentimientos por el impacto en nuestras vidas. En América Latina, sabemos que hay forma de conseguir fortaleza interior para salir adelante. No es la primera vez que tenemos que superar la adversidad, tocar fondo y salir. Entendemos que podemos influir en la humanidad para encontrar vías a un mejor futuro. Así que hoy, más que nunca, debemos estar unidos. Porque además de todo lo que tenemos en común, está nuestra pasión por el coaching. Gracias a esta vocación, los 14 capítulos ICF de LATAM estamos convencidos de que juntos podremos empoderar al mundo a través del coaching. Porque desde el coaching profesional hay mejores posibilidades para nuestras comunidades. Una causa común y el genuino interés por hacer de este mundo un lugar mejor. Empezando por casa, empezando por nuestra región, Latinoamérica y el Caribe. México, colorido y mágico. Costa Rica, pura vida. Puerto Rico, hospitalarios, alegres, playas hermosas. Panamá, punto de encuentro entre culturas. República Dominicana, belleza natural y hospitalidad. Colombia, país tropical, cafetero. Venezuela, creatividad y tenacidad. Ecuador, la mitad del mundo, biodiversidad. Perú, riqueza cultural y manjares culinarios. Brasil, diversidad cultural y alegría. Bolivia, multietnia, plurinacional. Chile, corazón y talento. Uruguay, diversidad y paz. Argentina, pluralidad, pasión. 14 capítulos de ICF unidos compartiendo valores como el respeto, la colaboración, la excelencia y la integridad. Bajo un código de ética que nos regula y los más altos estándares del coaching. Entregando valor a la sociedad, a los coaches, a los clientes, al mundo. Los 14 capítulos unidos, hoy, más que nunca, por el bienestar de todos.
Bueno, hoy tengo el gusto de presentar a nuestro moderador, Joao. Joao, muchas gracias por estar aquí. Es una alegría tenerte. Y bueno, él es mentor coach certificado por Invite Chains en Estados Unidos. Tiene una maestría ejecutiva en consultoría y coaching para el cambio en Francia. Y también está certificado en The Inner Game School con Tim Galway en Estados Unidos. Tiene un MBA en la Universidad de Sao Paulo. Tiene 34 años de experiencia en tesorería y comercio exterior en Brasil y en el extranjero. Es miembro de ICF y tiene su certificación de Master Coach. También es consejero de administración certificado afiliado al Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativo y fue elegido en 2015 como presidente de ICF en Brasil por un periodo de 3 años. Joao, gracias por estar aquí. Te cedemos el... Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Encantado de estar aquí con ustedes hoy por la noche. Con mucho honor que tengo la grata tarea de presentar a nuestro ponente de hoy día, Gorka Bartolomé Anguita. Gorka es de España, es un MCC especializado en coaching organizacional, ejecutivo y de equipos. Él se define como un coach apasionado por la mejora del ser humano, la sociedad y las organizaciones, guiado por un afán de mejora constante y la investigación en su motor para el desarrollo continuo de su profesión. Aparte de esto, es autor del libro Efecto Sinergia, Coaching en Equipos y Sistemas, doctorando en la Universidad de Leida, en la influencia de las competencias del coaching no directivo en los mecanismos de creatividad del cerebro humano. Bienvenido, Gorka. Te paso la palabra. Muchísimas gracias, Joao, y muchísimas gracias también a ICF LATAM por la confianza depositada y, bueno, pues por permitirme compartir algunas ideas con ustedes durante esta noche. Y, por supuesto, muchísimas gracias también a todas las personas, todos los compañeros, compañeras, coaches que están con nosotros hoy, esta tarde aquí. Voy a dar ya rápidamente comienzo a la exposición, a hablarles de, bueno, precisamente los resultados un poco que se han obtenido en estos 3 años de investigación que ha durado el doctorado. Justo hace pues 3 semanas acabé ya de desarrollar la tesis, una tesis doctoral que en principio se defenderá entre el mes de julio y septiembre de este mismo año. Y lo que me gustaría compartir con todos ustedes esta noche precisamente pues son los resultados y de qué manera estos resultados nos pueden ayudar a demostrar los beneficios que puede aportar el coaching a nuestros clientes, a todos los niveles. Para poder empezar a entender esta investigación voy a presentarles un poco cuál es la situación inicial, de dónde parte esta idea y por qué se realizó esta investigación. Y el primer punto es que cuando entramos a la hora de lo que es la definición, y aquí he tomado como ejemplo la definición de ICF. ICF define el coaching como asociarse con los clientes en un proceso creativo y, en este caso, sería que estimula el pensamiento y que los inspira a maximizar su potencial personal y profesional. Lo que ocurre es que hasta ese momento esta definición tiene una falta de demostración empírica, es decir, no, aunque ha habido ciertas investigaciones en el ámbito del coaching, todavía no ha habido ninguna que haya podido demostrar a nivel, sobre todo, de funcionamiento cerebral, que hay algo que cambia o hay algún funcionamiento diferente en nuestro cerebro. Entonces, este es uno de los primeros aspectos, ¿no? El poder demostrar que esta definición tiene también alguna demostración empírica detrás. Otro de los aspectos que motivaron esta investigación
es precisamente la reducción que se lleva produciendo pues desde hace unos años hasta hoy en día en los niveles de creatividad del ser humano. Como pueden ver aquí, es un estudio que Kim lleva realizando desde el año 1990, se está produciendo una reducción increíble de la creatividad. Precisamente, si volviendo un poquito atrás, ven que los dos aspectos pues, más importantes dentro de esta definición es el hecho del proceso creativo y estimulante en cuanto al pensamiento. Bien, pues la idea era ver de qué manera se puede apoyar a través del coaching a una mejora en esta crisis de creatividad que hay. Y por otra parte también el hecho de, bueno, el entorno en el que ya desde hace algunos años nos encontramos, ¿no? Es indudable, y más si miramos las circunstancias actuales, que nos encontramos en un entorno, pues como ya seguramente conocerán este concepto, VUCA, ¿no? Un entorno que es volátil, incierto, cambiante, ambiguo, es decir, que es muy difícil moverse, es muy difícil poder obtener resultados, dado que todo está cambiando, dado que todo va muy rápido. Claro, ante estas circunstancias como seres humanos, pues necesitaríamos también algo que nos pudiera ayudar a navegar todas estas circunstancias sociales y económicas. Y la idea es ver si el coaching, a través de la aproximación creativa, puede ayudar a, bueno, pues servir como una disciplina, como un elemento que nos ayude a recuperar esa creatividad y, por lo tanto, a poder también utilizar esa creatividad como un aspecto que nos ayude a mejorar nuestra vida y a la forma de aproximarnos a estas condiciones tan adversas en las que vivimos y en las que los pronósticos son que van a seguir pues complicándose y van a seguir aumentando. Cuando hablo de creatividad, y en este caso para poder elaborar el marco teórico de la tesis, he tenido que leer cientos de definiciones de creatividad, ¿no?, que se han hecho en diferentes investigaciones, pero precisamente leyendo un artículo de Cuneus y Bieman, que son pues, los máximos exponentes en cuanto a investigación electroencefalográfica de creatividad, ellos definen la creatividad como la habilidad de reinterpretar algo, reduciéndolo a sus elementos y combinando de nuevo estos elementos de una forma sorprendente para conseguir algún objetivo. Claro, yo cuando estaba en plena investigación y leí esta definición dije, están hablando de coaching, están hablando de una sesión de coaching, están hablando del proceso que nosotros seguimos en una sesión de coaching. Es decir, ese, de alguna manera, acompañamiento para que en la consecución de ese objetivo, pues nuestros clientes lo que hagan sea, tengan la capacidad de reinterpretar, reducir, entender y recombinar para luego poder encontrar soluciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de creatividad nos estamos refiriendo sobre todo a esta capacidad, ¿no?, de encontrar soluciones que sean innovadoras y sobre todo que sean útiles. En este sentido, esta investigación, esta tesis, se basa sobre todo en una hipótesis general, ¿no? Y esta hipótesis es que cuando utilizamos las metacompetencias del coaching no directivo, y ahora les voy a mostrar que no se diferencian en casi nada en cuanto a las competencias de ICF, lo que va a provocar es una activación de los patrones electroencefalográficos diferenciales asociados a los procesos cognitivos, creativos, de pensamiento divergente, y ahora les explicaré qué quiere decir esto en la solución de problemas y consecución de objetivos planteados durante una sesión de coaching. Esto significa que la cuestión es que demostrar que cuando estamos en una aproximación de coaching no directiva, es decir, procurando no transferir ningún tipo de opinión, conocimiento, juicio al cliente que tenemos delante, sino simplemente utilizando las competencias conversacionales que nosotros ya conocemos, esto va a hacer que se produzca una actividad diferente en el cerebro de las personas, de los clientes, de los sujetos en este caso, y esto de alguna manera se diferenciará con otras condiciones. Y además, lo que queríamos ver es si esa activación nueva que había se correspondía pues, con otras investigaciones que había habido anteriormente sobre creatividad y sobre insight. Porque esta investigación que hemos realizado es pionera. Hasta el momento no se ha realizado ninguna investigación sobre el impacto de las competencias del coaching en el cerebro. En este sentido, aquí nos hemos basado, aquí he hecho pues, un paralelismo, ¿no?, entre las competencias que se han desarrollado en las sesiones con una base no directiva, con lo cual aquí estaríamos, podríamos decir, en las competencias 1, 2, 4 y 5 del modelo actualizado.
Estaríamos hablando de una ética en la cual únicamente hacemos coaching y no nada diferente, basado sobre todo en esa coaching mindset en el cual hay una confianza completa en el cliente, que también se ve reflejada en las competencias 4 y 5. Luego, hablando de una competencia estructural, es decir, una estructura en la sesión, en este caso se ha utilizado el modelo GROW como fórmula de investigación, y en este caso este modelo GROW pues está muy presente en las competencias 3 y 8, es decir, desde lo que es la creación del acuerdo, más lo que es toda la creación del seguimiento, progreso del cliente. Luego, también utilizando lo que es lo que aquí llamamos percepción fenomenológica y reflejos, que vendría a ser la competencia 6 actual, es decir, la escucha activa, el mantener la escucha activa y también el ser capaces de hacer devoluciones fieles de lo que el cliente nos está diciendo. Y, por último, la competencia de preguntas enfocadas, que estaría en este caso relacionada con la competencia actual 7, que como ya sabemos está más enfocada en evocar consciencia, pero también está integrado ese aspecto de generar las preguntas hacia los clientes. En este sentido, esto sería un poco la base metodológica a nivel competencial. Esto podríamos decir que son las variables independientes, aquellas cosas que no van a cambiar. Y en este sentido, lo que hicimos es con los sujetos, ahora les voy a explicar un poco en qué consistía el experimento, pero se sometieron cada persona, cada sujeto, cada cliente, por así decirlo, a 3 pruebas. Una prueba que era rumiativa, es decir, ellos tenían que pensar en un objetivo y tenían que procurar solucionarlo por ellos mismos, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de conversación. Una segunda prueba que era directiva, es decir, de coaching directivo, una conversación de coaching sin ningún tipo de estructura, sugiriendo, haciendo preguntas cerradas con intención, haciendo interpretaciones de lo que el cliente decía, y una tercera aproximación no directiva, es decir, pues utilizando todas las competencias que conocemos, pero haciendo un énfasis excesivo en no transmitir ningún tipo ni de conocimiento, ni de juicio, ni de experiencia al cliente. Esas son las 3 pruebas que se hacía a cada sujeto. Entonces, como les comentaba, son pruebas que se han hecho a través de electroencefalografía. ¿Por qué electroencefalografía y no, por ejemplo, resonancia magnética? Porque la electroencefalografía nos permite, en este sentido, registrar a lo largo del tiempo. Es decir, si habláramos de imágenes, la electroencefalografía sería una película y una resonancia magnética sería como una foto. Entonces, claro, si queremos analizar una conversación, una sesión de coaching, necesitamos tener esa capacidad de ver una película en el tiempo. En este sentido, no entraré ahora en detalles de la investigación. Aquí tienen un poco lo que serían el esquema de estas pruebas, ¿no? Lo que se iba haciendo. Un poco las conclusiones a los que hemos llegado es que aquí pueden ver las 3 condiciones. Sería la condición 1, rumiativa, condición 2, directiva y condición 3, no directiva. Como vemos, entre la 1 y la 2 hay poco diferencia, pero aquí en la condición 3 ya observamos que se produce una diferencia importante, sobre todo en lo que sería la región parietal y la región temporal, en estos 2 aspectos. Entonces, estos resultados que vemos aquí, en este caso son las ondas gamma, sobre todo las ondas alfa y zeta, que se diferencian con las otras condiciones. En este sentido, lo que hemos visto, como les voy a mostrar ahora, es que son plenamente coincidentes con otras investigaciones en las cuales se ha investigado el momento de insight, es decir, de los ajá. Cada vez que nosotros tenemos un ajá, un momento de se me ha ocurrido algo que está directamente relacionado con el ámbito creativo, se iluminan estas partes, podríamos decir. Se aumenta la potencia alfa, aumenta la potencia zeta y la potencia gamma en esta zona, podríamos decir, en la zona derecha, en lo que sería el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Aquí tendríamos un poco una representación gráfica también de dónde se producen estas activaciones y que únicamente se producen en esa tercera condición, es decir, cuando utilizamos esas competencias, cuando utilizamos esa estructura y sobre todo cuando potenciamos la no directividad en el cliente. Y aquí lo que les quería mostrar un poco son ejemplos también de ondas en estas frecuencias que teníamos aquí. Otra cosa muy importante también, porque también lo que analizamos era el número de insights que cada sujeto registraba en cada una de las condiciones. Entonces, pueden ver aquí
como hay un mayor número de insights en la parte no directiva. Y además también se les hacía una autoevaluación sobre creatividad, y también podemos observar aquí que en la tercera condición, que es la no directiva, los sujetos tenían una percepción de haber sido mucho más creativos cuando se utilizaba esta aproximación no directiva. Entonces, lo que coincide aquí es que esos resultados electroencefalográficos, es decir, esas activaciones en el lóbulo temporal parietal a nivel de esas ondas alfa, gamma y zeta, coinciden en la mayoría con todos estos estudios previos científicos que ha habido a nivel de insight creativo. Es decir, que estos estudios también encontraron esos resultados. Y además también coincide con estudios de resonancia magnética, en ese sentido, no a nivel de ondas, pero sí a nivel de las áreas del cerebro que se activan cuando estamos teniendo ese momento de insight, que sería esa parte parietal y temporal del hemisferio derecho del cerebro. Entonces, tenemos una coincidencia pues casi completa en lo que nosotros hemos encontrado que se produce cuando seguimos esas competencias que he mencionado antes, aparte de la estructura Grow, y sobre todo pues ciñéndonos a la no directividad, con lo cual ahora lo que podemos concluir de forma más contundente es que si hacemos una aproximación exhaustiva al marco metodológico del coaching, lo que va a producir es una activación de los mecanismos creativos del insight, es decir, que vamos a potenciar la capacidad creativa de las personas. Para que esto suceda, es imprescindible maximizar la no transferencia de contenidos o juicios por parte del coach. Lo que hemos visto también es que cuando se produce esa transferencia estamos creando lo que se llaman insights extrínsecos, es decir, que son falsos insights, son falsas sensaciones de creatividad, puesto que hemos recibido ayuda desde el exterior. Y además también hay una diferencia en cuanto a la activación del cerebro. Luego también muy importante, el modelo Grow, que es el que la mayoría de nosotros utilizamos en las sesiones, es un modelo que coincide, hemos conseguido solaparlo con modelos científicos anteriores de creatividad, y además lo que hemos visto es que este modelo es un generador para el cerebro de promoción versus prevención. ¿Qué quiere decir que es de promoción? Pues que ya desde el momento en que generamos el acuerdo está situando al cliente en una capacidad de pues más apertura a la hora de buscar soluciones en vez de cerrarse. Luego también, la pregunta y el reflejo son actos locutivos que están promoviendo el acceso a niveles no aparentes de información, lo cual es muy importante. Y luego, las frecuencias θ y alfa nos ayudan a disociar la información, la frecuencia beta ayuda al análisis y la frecuencia gamma ayuda a reorganizar la información. Y ya, para acabar, creo que justo a tiempo, simplemente, ¿qué es lo que podríamos concluir? Pues que el coaching es una disciplina que tiene una base fundamentada en el desarrollo del conocimiento del individuo a través de la potenciación de los mecanismos de creatividad del cerebro y que, por lo tanto, la aplicación del coaching debería estar circunscrita a aquellas situaciones en las que los individuos tengan una necesidad de desarrollar un objetivo o solucionar un problema que no esté fundamentado en una psicopatología y que exista una consciencia y voluntariedad, sobre todo por parte de esa persona, para desarrollar problemas o objetivos desde una perspectiva no directiva. Es decir, aceptando en el proceso la no transferencia de conocimiento ni juicio por parte del coach y con una total predisposición a desarrollar sus capacidades creativas innatas. Y con esto acabo, creo que a tiempo. Muchísimas gracias y doy paso al siguiente ponente. Buenas noches, mi nombre es Romina Lebó, soy coach y líder del Comité de Educación Continua del capítulo ICF de Panamá y tengo el placer de presentarles a otro miembro del capítulo, Bielka Artur, recientemente certificada como coach y anteriormente CIO, Chief Information Officer de ACP, la autoridad del Canal de Panamá. Bielka es ingeniera en sistemas computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá. Tiene un posgrado en Administración de Empresas y una maestría en Gerencia Estratégica de la Universidad Interamericana de Panamá. Bielka hizo una carrera de 32 años en el Canal de Panamá, ocupando varios cargos, desde niveles técnicos y gerenciales en el área de tecnología hasta llegar a ser jefe de tecnología del Canal de Panamá, contribuyendo al equipo de alta dirección. Muchas gracias, Bielka, por estar esta noche con nosotros y por haber aceptado esta invitación.
Gracias por la invitación y por permitirme compartir pues mis vivencias. Saludos desde Puerto Rico. Un gusto contar hoy con el amigo Vladimir Tovar, quien hace más de 20 años ayuda a optimizar empresas, potenciar líderes, diseñar e implementar estrategias, gestionar cambios y humanizar organizaciones en Venezuela, España, Guatemala, Puerto Rico y Estados Unidos. Vladimir es ingeniero industrial, maestro en comportamiento organizacional y maestro en administración de empresas, formado en universidades como el Instituto de Empresa en Madrid, el IE, el TEC de Monterrey en México y las universidades de Stanford y Harvard en Estados Unidos. Bienvenido a ICF Latinoamérica, Vladimir. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gina Vega, soy coach y parte del área de educación del capítulo ICF de México. Tengo el gusto de presentarles a Michael Dorberger, quien a su corta edad ha participado como piloto en las carreras Abarth italiana, Abarth panamericana, Fórmula 3000 europea, entre otras, así como la NASCAR México Challenge, obteniendo destacadas participaciones, quedando como campeón y subcampeón en esta última durante los últimos años. Desgraciadamente, por fallas técnicas, no se ha podido conectar. Esperemos que lo haga en lo sucesivo y si no, de antemano les ofrezco una disculpa. Muchas gracias. Joao, te cedo la palabra. Muchas gracias, Gina. Yo 5 preguntas para cada uno de nuestros invitados. Por eso me encantaría empezar con Vielka. Yo haré 3 preguntas comunes para cada uno de ustedes y 2 específicas. Nosotros tenemos 15 minutos para cada charla. Si me permite, Vielka, cuando nos falte 5 minutos para el tiempo, yo te mostraré esta pequeña tarjetita. ¿Ok? ¿Estáis lista? Lista. Muy bien, bienvenida. Gracias. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué te motivó a buscar un proceso de coaching? Yo diría que el coaching me buscó a mí. Yo no busqué un proceso de coaching. En el canal teníamos un programa que es un programa de coaching ejecutivo al que se le ofrecía a gerentes y a ejecutivos que estuviesen transitando por retos y desafíos como parte de su gestión. Y yo tuve la oportunidad pues de participar en dicho programa. Y fue cuando fui nombrada gerente en el área de desarrollo. Yo venía de un área totalmente técnica y al ser nombrada en ese puesto yo estaba confrontando muchos desafíos y principalmente por el hecho de que al recibir ese nombramiento mi jefa anterior, mi amiga, falleció y bueno, me nombraron en ese puesto. Así que yo estaba transitando ese proceso de duelo, estaba también con inseguridades de que si yo podía ser capaz de ocupar los zapatos que ya había dejado. Y creo que el reto principal que tenía era cambiar de sombrero, porque una cosa era tener el sombrero técnico y otro pasar a ese sombrero gerencial con esas competencias que yo sentía que en ese momento no tenía. Y creo que el desafío más grande fue el de mi equipo, porque éramos pares y de repente pasar a ser yo su gerente. Así que Recursos Humanos me ofreció ir a través de un proceso de coaching para ayudarme con esos desafíos y realmente lo acepté. En ese momento no tenía idea de que era coaching, pero lo acepté porque dije necesito ayuda, así que lo acepté
Y realmente fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque en poco tiempo, con el acompañamiento de mi coach, pude superar esos retos que estaba afrontando. Así que ese fue mi primer proceso, y luego tuve una segunda oportunidad cuando logré el puesto de jefe de tecnología, pero el reto allí era diferente, porque cuando recibí ese nombramiento, ya yo estaba casi, me faltaban 12 meses por salir de la empresa. Y yo decía, wow, este nombramiento ahora, y estaba como en sentimientos encontrados. Y pedí ayuda entonces, y me acompañó nuevamente la misma coach que me había ayudado en el proceso inicial, y con ella vi oportunidades de poder mirar esta designación como una oportunidad de definir qué legado quería yo dejar en el canal y qué iba a hacer después de que salía del canal. Muy bien. Qué rico. Lo que descubriste o lo que aprendiste sobre usted misma durante el proceso de coaching de Alca? Creo que mi mayor aprendizaje fue durante el primer proceso, en donde aprendí a confiar en mis habilidades, en el potencial que yo tenía, de las capacidades, de lo que yo podía ofrecer. También aprendí o descubrí que la experiencia que yo traía de mis asignaciones anteriores o de los puestos anteriores, yo podía ponerlo al servicio de este nuevo equipo. También aprendí a soltar la gravedad con la cual había asumido el puesto. Empecé a reírme de mí misma, aprendí a reírme de mí misma, de mis aciertos, de mis desaciertos, y creo que con ese cambio en mi actitud logré ganarme al equipo, lograr la confianza del equipo, y así pudimos lograr esa transición y yo empoderarme en el puesto. Quedarse un poco más leve. Sí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Y la tercera pregunta que te hago, que será común a Vladimir, y ahí pasaré las preguntas a él. Y después vuelvo un poco para dos preguntas específicas a ti. ¿Está bien? Listo. Entonces, y ahí quiebro un poco el protocolo para que Vladimir no se quede ahí nos mirando sin hablar. Muy bien. ¿Cómo para ti continuaste a desarrollarse después de estos dos procesos de coaching? ¿Lo que haces hoy día? Sí, ha sido un proceso continuo, yo diría yo, por el hecho de que esas cosas que aprendí de mí, continué fortaleciéndolas y tratando de instalar esos conocimientos y esos aprendizajes en mí. Muy bien. También a raíz de ese primer proceso, yo quedé enamorada del coaching, apasionada totalmente del coaching, y me dije, ese acompañamiento que yo había recibido de mi coach, yo quería poder hacerlo y con otras personas. Así que dije, yo quiero ser coach. Cuando me retire del canal, voy a ser coach. Así que con eso en mente, tuve la oportunidad de participar en un programa que era el programa de gerentes coaches dentro de la empresa, en donde fuimos a través de una formación para poder acompañar a gerentes y supervisores. Así que esos fueron mis primeros pasos. Luego de eso, me uní al capítulo de ICF y al capítulo de Panamá, diciendo quiero estar más en contacto con el coaching. Y también mi coach me ayudó a definir realmente, ok, si esto es lo que quiero hacer, ¿cómo lo voy a hacer de manera profesional?
Así que comenzamos el proceso de buscar escuelas y todo lo demás. Y gracias a Dios, el año pasado tomé la certificación y en noviembre me certifiqué como coach ontológica de Newfield Network. Congratulaciones. Y bueno, Muy bien. sigo siendo un aprendiz, sigo aprendiendo. Como pasa con todos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Entonces te dejo respirar un poquitín y ahí hago las 3 preguntas para Vladimir. Muchas gracias, Bielka. Placer. Y para ti, Vladimir, ¿cómo estáis? Hola, Joao, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer acompañarlos y la oportunidad de compartir un poco mi experiencia. Muy bien, bienvenido. Entonces, lo que te motivó a buscar un proceso de coaching, ¿se nos puedes compartir eso? Sí, para empezarnos. Con todo gusto, Joao. Voy a retroceder un minuto en tu pregunta para ponernos en el contexto de lo que nos llevó a buscar un proceso de coaching. Y es, yo estaba asumiendo un rol en una empresa en Puerto Rico en ese momento, en el cual yo no soy puertorriqueño, o sea que había una barrera cultural que había que gestionar. Y aparte de eso me encomendaron dirigir una empresa o una división de negocios, la cual yo tampoco contaba con una experiencia técnica para manejarla. Me pusieron ahí por otras razones, que no era el caso. Entonces, esta empresa tenía, para ese momento, habíamos diagnosticado un problema de servicio severo, y era un problema de servicio más que por un problema en sus plataformas o un problema técnico, era por un problema de gente, de cómo estaba la gente, la situación emocional dentro de la empresa. Entonces, ¿qué mejor que buscar un coach local, el cual conoce la cultura y el cual me permitía a mí un poco alquilar confianza desde ese punto de vista con el equipo de trabajo? Y el coach iba en 2 vías, porque todos, yo y mi equipo formamos parte del proceso de coaching, y esto nos iba a permitir algo muy importante que tiene que ver con velocidad, y es que posiblemente yo pude haber trabajado en ganarme esa confianza de ese equipo, pero a través del coach teníamos doble propósito. Uno, podíamos ganar tiempo, en consecuencia dinero, y la otra cosa que es bien importante en ese momento era el tema cultural, poderla ganar más rápido la confianza de este equipo de trabajo, y también para mí, yo aprender cómo articular esa confianza sin traspasar, voy a decir de alguna forma, la parte cultural. Perfecto, muy bien. ¿Y te resultó? Estupendo. La verdad es que primero fue un aprendizaje de vida, y yo creo que uno de los primeros aprendizajes de esa sesión de coaching es que cada uno, como buenos seres humanos, partimos desde un punto de vista distinto. Entonces, el coach nos permitió a todos, y te hablo porque yo era uno más de ese equipo que estaba siendo coachado, saber cuál era, cada uno tenía una ruta que recorrer. Estábamos todos en la misma carrera, pero es como las carreras de pista y campo, ¿no? Que arrancan, para poder ir parejos, arrancan unos más adelante y otros más atrás. Y el coach podía diseñar una especie de traje a la medida para cada uno de ellos. Cada quien estaba en un sitio, y a su vez un traje a la medida para mí. Y eso trae una consecuencia inmediata importantísima, que es la empatía, en el desarrollo de la empatía en el liderazgo, porque si yo entiendo desde dónde está corriendo o desde dónde comenzó a correr cada una de las personas en mi equipo, para mí también va a ser más fácil gestionarlos, ¿no? Perfecto. Vladimir, cuando mira para ti mismo, lo que aprendiste que no sabías de ti, sé algo. Bueno, sí, definitivamente aprendí primero desde el punto de vista personal en la importancia de, antes que nada, asumir el liderazgo de uno mismo. Así como cada uno de ellos asumía el liderazgo de uno mismo, me tocó a mí asumir el liderazgo de mí mismo. Cuando comentaba Bielka ahora de los miedos es algo que nos acompaña a todos. Yo recuerdo de una forma muy jocosa que cuando mi jefe me llama y me hacen esta asignación de esta empresa,
yo lo tomé como un castigo. Yo le dije, ¿por qué yo? Si yo estoy haciendo mi trabajo bien, ¿por qué me asignan a esa posición, no? Y es definitivamente porque él estaba viendo otras características o herramientas que yo mismo no había visto en mí, y a través del coach también florecieron, también salieron, también yo las pude reconocer. En la medida que uno las reconozca, también va a ser ayudar a estas personas. Y escuchando un poco a Gorka hace un rato, efectivamente la creatividad que nace de cada uno, pero yo creo que aparte de la creatividad, también tiene que coexistir con la confianza, porque muchas veces tenemos muchos procesos creativos, pero si no tenemos la confianza, no sale, ¿no? Entonces nos las quedamos adentro guardadas y no la compartimos, la creatividad. Entonces eso fue algo que aprendí para mí, y aparte me parece un regalo hermosísimo para mi equipo de trabajo el que pudiesen hacerse cargo del desarrollo del liderazgo de cada uno de ellos. Y te comento yo que hasta después que terminó el programa, muchos de ellos siguieron en el proceso de coaching, porque fue algo Qué lindo, ¿no? Sí puso la cultura de coaching en la compañía. Definitivamente. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Vladimir. ¿Cómo hoy día continúas haciendo programas para desarrollo? Cuénteme un poco de eso, por favor. Sí. Fíjate, yo hago uno de los temas más recientes que tomé es me certifiqué en inteligencia emocional. Y date cuenta que venir de manejar una empresa muy técnica de materiales de construcción, un ingeniero aquí, una mente de ingeniero, hoy en día tengo mucho que ver con temas de inteligencia emocional, tengo mucho que ver con el tema de emprendimiento personal. Eso también fueron parte de esas características que salieron y que nacen de ese aprendizaje. Hoy estoy en una etapa de mi vida en donde estamos poniendo a andar un negocio familiar, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que en mi vida había trabajado. Y yo creo que eso sale precisamente de esa situación a la que te lleva el coaching, que es estarse cuestionando y revisando. Y también esa creatividad poniéndola en práctica, ¿no? Y poder ver que de alguna forma sirve en dos vías. Sirve viéndose hacia adentro y también pudiéndolo hacer las personas que, inclusive, sucede ahora que con clientes, sucede también este proceso de coaching, porque ellos te pregunten, entonces uno sugiere y uno aconseja porque uno ya pasó por esa experiencia. Muy bien. Aquí en Brasil hay una broma muy positiva que se dice que después de un proceso de coaching, un ingeniero puede se transformar en una persona mucho más humanizada. Conmigo se cumplió. Conmigo se cumplió. No se cumplió. Muy bien, listo. Muchas gracias, Vladimir. Entonces, ahorita vuelvo a Vielka para dos preguntas un poco más específicas y después vengo a ti una vez más para cerrarnos, ¿ok? Muchas gracias por su atención. Muy bien, Vielka. La pregunta que yo preparé para ti tiene a ver con cuál fue el punto más importante del proceso de coaching para tu vida profesional o personal. O las dos. Mira, yo te diría, fue durante mi primer proceso y fue el darme cuenta yo de que yo no necesitaba caminar en los zapatos de la persona que había ido antes de mí, y que yo tenía el potencial y la capacidad de definir mi camino, y eso mi coach me lo hizo ver, y una vez yo acepté eso, yo comencé a fluir, comencé a diseñar esa gestión que yo quería para mí y para todo mi equipo de trabajo. Así que siento que ese fue un punto importante para mí, aceptar eso, porque fue confiar en mí,
las capacidades que yo tenía, aprender a que realmente yo podía, yo tenía mucho que compartir y darle la oportunidad al equipo de crecer a la par mía. Yo creo que algo que el equipo valoró mucho, y ahí fue donde comenzamos a tener sinergia, fue cuando yo acepté que yo no tenía que tener todas las respuestas, sino saber hacer las preguntas correctas. Y eso a la vez los ayudó a ellos a empoderarse para irse desarrollando. Así que la dinámica cambió totalmente con el equipo de trabajo. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. La última es de una vez finalizado el proceso de coaching, lo que tú harías de diferente, de distinto. ¿O qué pasaría? Sabes, ahora que me haces esa pregunta, yo diría enfocarme más en mi ser que en mi hacer. Como parte de mi proceso, los desafíos que yo enfrentaba, todos eran en el hacer, porque eran puestos nuevos en donde yo tenía que desarrollar nuevas competencias. Y siento que dejé a un lado lo que era mi ser. Y cuando fui a través de mi certificación para ser coach ontológico, allí me encontré de cara con que, ¿quién es Bielka? ¿Cómo conecta Bielka con Bielka? ¿Cómo conecta con sus emociones? Y ahí me di cuenta y recordé que mi coach me lo mostró. Pero como tú sabes, en un proceso de coaching, el cliente decide qué camino quiere seguir. Y yo en ese momento me fui por el hacer. Pero si tuviera que volverlo a hacer, me enfocaría más en el ser. Porque siento que el conocerme a mí y el poder conectar conmigo me facilita y me permite conectar con otros más fácilmente. Y de haberlo hecho, creo que hubiera conectado más rápidamente con mi equipo de trabajo. Perfecto. Emocionante este encuentro de la Bielka ser más que hacer, ¿no? Sí, definitivo. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Bielka. Gracias a ti. Ha sido un placer hablar contigo. Mucho gusto. Gracias. Igual. Muy bien, Vladimir. Entonces te toca a ti las dos últimas preguntas. Y ahí yo quebro el protocolo una vez más. Miré aquí el chat que Ramón Torres dijo, no todos los ingenieros somos inhumanos. Claro, yo no podría concordar más con esta afirmativa, porque yo no soy ingeniero, soy matemático, pero la broma que se hace en Brasil, sin ofensas, es decir, que primero los ingenieros y los matemáticos, por hacer, como decía Bielka, miran primero a los datos, a los números, muchas veces. Y eso no quiere decir que somos inhumanos. Entonces ahí queda mi observación para Román, y te pido disculpas si te ofendí, Ramón. Muy bien. Como contratista de servicios de coaching, que ahí como empresario, me imagino, haces promociones para tus colaboradores, procesos de coaching. ¿Qué criterios utilizas para elegir un coach? Sí, primero yo quiero, y creo que esto forma parte también de un aprendizaje del coach, ¿no?
depende también para qué vas a buscar un coach, porque, por ejemplo, yo podría contratarte a ti como coach para un tema financiero de mi empresa, entonces tú tendrías una competencia técnica para ser una especie de coach en un tema, voy a decir, quizás muy duro, muy rígido, como podrían ser las finanzas, ¿verdad? Y ahí digamos que habría una competencia. En mi caso particular, habían elementos importantes como es el conocimiento de la cultura de trabajo del país en el que estaba, eso es muy, muy importante. Segundo, estábamos, como dicen en Puerto Rico, porque lo aprendí, bregando con una cultura que estaba, voy a decirlo así, un poco espesa y había que licuarla un poco para poder atravesar a través de ella y poder evaluarla mejor. Necesitábamos también que el coach tuviese estas competencias desde el punto de vista de carisma, de poder lograr ese contrato emocional con la gente, que la gente ganara la confianza, a su vez para él trabajar, para ayudarme a mí a gestionar mi propia confianza. Lo que pasa es que cuando nos toca liderar en una empresa, a veces los cargos son un problema, ¿no? Porque como uno no se puede etiquetar, no se puede quitar las etiquetas a lo mejor de jefe, de director, el camino para lograr la confianza, a veces esas etiquetas los hace más largos, que es diferente con un coach, porque un coach al no ser un empleado directo de la empresa tiene otras vías para gestionar confianza y poder lograr otros temas, por supuesto respetando los acuerdos que existen dentro del tema del coaching. Entonces a mí me parece que el primer criterio es tener claro qué es lo que queremos lograr, el tener claro qué es lo que quieres lograr en ese momento. En mi caso particular era ayudar a mi liderazgo con el equipo de trabajo, que ellos entendieran que había un problema de servicio complicado en la empresa que requería el actuar particular de cada uno de ellos más que los sistemas de la empresa, y que nos pudiera acelerar un proceso de confianza para poder generar los resultados que se generaron al final del proceso. Perfecto, muchas gracias. Al contratar un coach para sus colaboradores empleados, ¿cómo se hace el matching del coach y del coachee? Que hace parte de la respuesta Sí. que me diste. Pero... Sí, bueno, yo no soy un coach especializado, pero yo creo que hay algo que en principio un coach tiene que tener la habilidad de lo que yo llamo, es como una especie de contrato emocional. Es cuando llegas al principio en tus primeras sesiones, tienes que tener un poco la habilidad de docente de poder explicar cuál es el proceso para generar confianza. En la medida que el coach no se sienta invadido o que él sienta que hay unas reglas en el proceso, de que esto no es un proceso de intromisión desmedida, voy a decirlo así dentro de esta forma, y que se lleguen a acuerdos, yo creo que eso comienza primero a generar la relación del coachado con el coach. Después, el otro elemento es que sea del entendimiento común, de la forma más fácil, más creativa, más simple, es lo que llamo el poder de lo simple, de cuál es el objetivo, por qué estamos haciendo esto. Y eso también va en pos de la confianza. En la medida que el coachado entienda cuál es el proceso en el que está, de por qué va, que inclusive él sabe que tiene la oportunidad de no participar. Si él decidiera no participar, eso también es una elección. De esa forma, yo creo que cualquier elemento que al principio del proceso ayude a acelerar el proceso de confianza entre el coaching y el coachado, eso va a abonar en el entendimiento de lo que puede dar cada uno. Y la otra cosa que yo creo que es muy importante para esta relación es que en nuestro proceso particular, aquí hay algo que tiene que ver con la empatía y que yo pienso que también ayuda a esa relación, porque no es un proceso donde el jefe está fuera del proceso y le están haciendo coach a mi equipo, pero a mí no. ¿No? Cuando todos estamos en la misma barca y se puede ver que todos estamos en el mismo proceso de coaching, eso va a crear un proceso de igualdad donde todos estamos, cada uno, como decía antes, desde su inicio, desde donde parte su propia carrera, porque la verdad es esa, que cada uno partimos y él va a sentir de alguna forma empatía y vamos a de alguna forma también liberar un poco
esas barreras que puedan haber de jefe, nuevamente abonando en el proceso de confianza. Bueno, listo. Muchas gracias, Vladimir. Ha sido muy importante conocerte y también escuchar un poco sobre sus opiniones. Encantadísimo. Muchas gracias una vez más. Gracias, Yao. Mil gracias a usted. Muy bien. Y Dalia, te paso la posición para saber si el otro invitado vino o no. Si no, seguimos para las preguntas públicas, ¿no? Claro, claro, Joao, lo que nos gustaría es que las preguntas que están poniendo los participantes, que son muy interesantes, las puedas hacer a Gorka. Muchas gracias. Bien. Por nada. Muy bien, Gorka. Hay un montón de preguntas para ti. Vamos allá. No sé si tuvieras la oportunidad de mirar algo en chat. Y hay preguntas muy elaboradas, como Lucía Pinto, que te pregunta y habla un poco de puntos que a ella pareció faltó aclarar en ese tiempo, que no se hablaba ni se disponía aún del coaching en Colombia, por ejemplo, como el coaching no directivo pudiera se aplicar o algo así. Estaba mirando aquí, no sé si el comentario de Lucía iba más a los comentarios que estaban haciendo sobre los ingenieros. Sí, no sé si va más enfocado a este punto, porque la pregunta aquí no la consigo ver. Ah, bien. Sí, está, pero, por ejemplo, que hablan de... hay observaciones de ingenieros que fueran a estudiar psicología para cambiar un poco, quizá, la forma mental de decidir, de hacer cosas, ¿no? Y yo aprovecharía preguntarte algo sobre la creación. Cuando dijiste del aha moment, me vino a cabeza el nombre de Eric Kandel, que hablaba mucho del aha moment. No habla todavía del aha moment. Entonces, por favor. De hecho, ese aha moment, lo que se llama el insight, ¿no? De forma científica, es uno de los procesos más importantes de lo que sería el proceso creativo. Es decir, sin esos momentos de aha, de hecho es lo que diferencia el proceso creativo de un proceso lógico-deductivo. Es decir, un proceso lógico-deductivo es cuando llegamos a una solución, pero que es una solución que únicamente tiene una respuesta y lo hacemos a través de 1 más 1 son 2. En cambio, la creatividad, que es lo que se da en nuestras sesiones de coaching, no se produce a través de 1 más 1 son 2, sino que se produce a través de una exploración y de repente viene ese insight, ese momento de realización, de darnos cuenta, ¿no? Entonces es lo que yo creo uno de los aspectos que diferencia a nuestra profesión, que trabaja con ese aspecto del insight creativo que es tan importante y que además, por ejemplo, en un estudio que hizo IBM en el año 2010 ya, los principales ejecutivos consideraban que esa capacidad creativa y de insight era lo que más se iba a necesitar en el futuro y no se equivocaban. Muy bien. Yo quisiera también aprovechar la pregunta que Henry Yaviel Loyola te hizo, que ya contestaste, pero hablar también para los otros que por ventura no miraran la pregunta de él, lo que es, si pudieras hablar un poquitín más de su tesis. Por favor, sí. Gorka. ¿En qué punto exacto, Joao, quieres que hable un poco más de la tesis? Que él te pregunta del acercamiento del coaching con el arte, lo creativo y los procesos lúdicos. Sí. ¿Cómo ves eso?
De hecho, es un aspecto que es muy interesante porque si nos vamos al juego interior de Timothy Galway, que de hecho yo creo que es uno de los elementos que más ha aportado al coaching, ¿no? Precisamente uno de los aspectos que él aporta es ese juego con nosotros mismos, de forma que en el arte eso es una batalla constante. Yo, de hecho, que soy pianista, como mi formación más primaria, es algo con lo que los músicos, cualquier tipo de artista, ya sea bailarín, ya sea pintor, tenemos que luchar muchísimo con esos elementos, ¿no? Con ese diálogo y con ese juego interior tan negativo. Pero es importante que también entendamos que cuando hablamos de creatividad, no nos referimos únicamente al arte, al aspecto artístico, sino la creatividad como la capacidad humana para poder solucionar de forma original cualquier problema que se nos presente. Y esto es algo que hacemos desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir. Nos estamos constantemente enfrentando a dificultades, a problemas y actualmente más todavía. Las circunstancias en las que estamos son circunstancias inauditas y realmente lo que necesitamos es precisamente desarrollar esa capacidad creativa, ¿no? El hecho de poder encontrar soluciones que sean rápidas, pero que además sean originales, que nos ayuden a poder navegar por esta incertidumbre. Perfecto. Hay una otra pregunta de César Romero, que para alguien que no sabe o tiene claro qué es coaching, ¿de qué forma consideran que se debe hacer la distinción del coaching sobre otras profesiones, tomando en cuenta lo que se compartió sobre creatividad? Sí, yo creo que un poco también las conclusiones que daba al final, ¿no? Es decir, cuando nosotros explicamos o alguien nos pregunta, oye, ¿qué es el coaching o cómo me va a beneficiar el coaching? Yo creo que lo importante aquí es, sobre todo, el dejarles muy claro que va a ser un proceso en el cual ellos van a poder encontrar algo más valioso que seguramente el conseguir objetivos, sino que lo que van a poder es conseguir esos objetivos, pero además desarrollar instrumentos internos que con posterioridad les van a permitir afrontar la vida de una manera mucho más efectiva por sí mismos. Es decir, van a aprender a solucionar y a desarrollar con autonomía todos los objetivos que ellos se propongan y que la vida les plantee. Listo. Muchas gracias. Amadeo Lamounier nos pregunta, ¿cuáles son los criterios para diferenciar un proceso de coaching directivo de un proceso de coaching no directivo? Sí, es muy sencillo. El criterio es, en este caso, la cantidad de transmisión que haga el coach de conocimiento, de información y de juicio hacia el cliente. En el coaching no directivo, lo que esperamos es que el coach confíe plenamente a ciegas en la capacidad creativa precisamente del cliente y que no sienta ninguna necesidad de compartir nada con él y que confíe en que él mismo puede encontrar por sí solo las soluciones. Esa es la principal diferencia. Muy bien. Listo, perfecto. Muchas gracias. Él continúa la pregunta como, ¿y cómo insertar una herramienta como el modelo GROW que hablaste en su ponencia, Gorka? Ya no es una forma directiva. Sí, a ver, lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos del aspecto directivo nos estamos refiriendo a la aproximación que hace el coach de, como decíamos, no transferir ni conocimiento, ni juicio, ni experiencia, pero evidentemente lo que nosotros hacemos es un proceso y en ese proceso sí que es importante establecerlo porque si no, no se van a dar esas bases creativas. Pero lo más importante es que estamos siguiendo un proceso que de alguna manera es la forma natural que debería tener el ser humano para solucionar los problemas y que es la que de forma científica se ha investigado. Con lo cual nosotros no estamos haciendo más que replicar un proceso que sería el proceso natural de solución de problemas del ser humano. Pero evidentemente que si introducimos el modelo GROW, de alguna manera la conversación se está dirigiendo en una serie de procesos, pero el tema de la dirección o no dirección está sobre todo enfocada a la no transferencia, en este sentido, por parte del coach de ningún tipo de contenido. Perfecto. Bueno, muchas gracias.
Vamos a ver aquí, seleccionar. Hay una pregunta de Ximena Arevalo, que probablemente sea para Bielka y Vladimir, entonces dejo un poco para después. Roberto Vera nos pregunta, con esta investigación que realizaste ahora, cuando un científico, y ahí, entre comillas, que tengo varios amigos en laboratorios de investigación, me preguntan sobre las bases científicas del coaching, ¿qué podría responderles? No sé si me escuchaste, Gorka. Ah, pensaba que se la preguntabas a... No, para ti. Hay una otra pregunta que dejo después para Vladimir y Bielka, perdón. Vale, pues puede repetirla porque estaba contestando una pregunta escrita también del chat a una persona. Okay. ¿Me la puedes repetir, por favor? No estaba en escucha ni en presencia, lo siento. Ok, no. Perdón, yo que te pido disculpas. Roberto Vera nos pregunta, con esta investigación que realizaste, ahora cuando un científico, y ahí habla que conoce mucha gente que trabaja en laboratorios de investigación, me pregunte sobre las bases científicas del coaching, lo que podría contestarles. Vale, pues lo que podría contestarle es que hasta el momento lo que hemos detectado es que a nivel electroencefalográfico, es decir, a nivel de las señales eléctricas del cerebro, hemos podido identificar unos patrones en el momento en que se aplican las condiciones de las competencias de coaching, ¿de acuerdo? Que crean las mismas condiciones que en otras pruebas que se han hecho sobre creatividad. Esos patrones no aparecen, por ejemplo, cuando hacemos un coaching de consejo o cuando estamos pensando por nosotros mismos en una solución. Entonces ya podemos detectar esos patrones electroencefalográficos que sí coinciden con muchos estudios previos que se han realizado única y exclusivamente en el ámbito del insight. Ok. ¿Algo que ver con los llamados neuronos espejos? No, no llega a ese punto. No llega a ese punto porque las neuronas espejo además están no están en el área cortical del cerebro, están en un área más profunda. Entonces, con electroencefalografía solamente podemos llegar a lo que es el aspecto cortical del cerebro. Ok, bueno, muchas gracias. Pregunta para Gorka, de Mauricio Rankovich. ¿Qué opina sobre suministrar una caja de herramientas para facilitar al cliente gestionar las acciones pertinentes en la búsqueda de su objetivo? Pues lo que opino es que, claro, en el momento en que nosotros ya le estemos facilitando el camino al cliente, evidentemente el cliente va a obtener un resultado, pero el cliente no va a estar haciendo un trabajo creativo, con lo cual no va a aprender a desarrollar sus propias capacidades. Entonces, aquí nos tenemos que plantear también nosotros como coaches, ¿qué queremos para nuestros clientes? ¿Que consigan sus objetivos o que además de conseguir sus objetivos descubran toda esa capacidad, todo ese, podríamos decir, continente creativo que tienen, que aprendan a utilizarlo y que luego puedan seguir utilizándolo después de que nos dejen a nosotros como coaches? Perfecto. Hay una observación de Olga Sintron que dice, Gorka, tu tesis es súper interesante, valiosa y aporta mucho al coaching. Te felicito. Gracias por el recordatorio de la importancia de llevar a cabo el proceso de coaching de manera no directiva, confiando en la capacidad creativa del cliente. Gracias. Sí, aquí, perdona, Joao, hay una pregunta de Patricia que la responderé muy rápidamente. ¿Cuáles son las competencias íntimamente ligadas con situaciones de creatividad? Hemos hecho un análisis también en cuanto a porcentajes. La pregunta es la que realmente está en primer lugar con un 70% de insights. Es decir, la pregunta sigue siendo la competencia que más
creatividad genera, pero seguida del reflejo. El reflejo es muy importante también. Cuando devolvemos al cliente lo que acaba de decir, eso lleva hasta un 25% del restante de la creatividad. El otro son los silencios. Los silencios tienen un 4 o 5% de creatividad de insight. Ok, perfecto. Muy bien, yo creo hicimos te pregunté la mayoría de las preguntas. Esta de Patricia que no vi, estaba en Q&A, creo. Pero no la vi. Muy bien, Gorka. Yo creo estamos por aquí bien hasta que llegue otras preguntas para ti. Quiero mirar una... Quizá para Bielka o Vladimir, como quieran. Los dos, por favor. Una pregunta sobre la empatía. Había una pregunta de... que ya me perdí por aquí. Sí, ¿cómo se puede identificar que hubo o que hay empatía entre el coach y el coachado? Lo que podrían compartir con nosotros como idea, Vladimir y Bielka. Desde el punto de vista de la empatía es que comienza de alguna forma a colectarse información. Ese proceso creativo que habla Gorka pasa a lo mejor la persona de estar en una caja cerrada, voy a decirlo así de alguna forma, donde puedes tener mucha información, pero comienza a exteriorizarse. En la medida que uno como coachado comienza ya a aportar ideas, no solo hablar de únicamente un problema, sino de las posibles soluciones, significa que estás dando unos primeros pasos para después moverte a actuar, ¿no? Y el lenguaje muchas veces es el instrumento de lo que estás pensando, ¿no? Y pasar a esa parte del lenguaje que la persona pueda expresar ideas, opiniones, situaciones con respecto a algo que se esté gestionando a través del coaching, es el principio. Yo pienso que podría ser uno de los indicadores importantes de empatía y que la persona, uno como coachado, viendo la visión general, no te sientes desde los asientos de visitante de las gradas, sino que vayas y te metas en el campo y tú mismo aceptas que eres parte de la solución de lo que se quiere ver. A mí me parece que podría ser voy a decirlo así, unos síntomas importantes de que comienza a haber confianza y comienzan a aportarse soluciones en el avance del objetivo que se busca en el proceso de coaching. Bueno, muchas gracias. ¿Bielka, algo? Sí, yo quisiera aportar. Yo creo que el tema de empatía es muy importante porque el coachee, desde el primer momento que entra en contacto con su coach, necesita sentir que esa persona es empática, que está con él, está siguiendo eso que él está compartiendo y que no lo está juzgando, sino que está allí como para recibir lo que él está diciendo y devolvérselo, ya sea como una pregunta, como espejo, pero es sentir que eso se está dando, esa danza entre ambos es muy importante. Bueno, muchas gracias. A ver si hay otras preguntas que no, yo creo no, tenemos todas. Hola, sí hay otras preguntas en en preguntas y respuestas. Si me permites, te apoyo acá también. Claro, por favor, que yo no vi. Sí, le dicen, Gorka, mencionaste que los silencios aumentaban la creatividad y mencionaste algo más, pero no alcancé a tomar nota. ¿Cuál era el otro elemento? Y felicidades por tu estudio, por este estudio. Sí, a niveles de porcentajes es un 70% las preguntas, lo que son reflejos sintéticos del cliente, es decir, repetir de forma muy corta lo que el cliente acaba de decir, eso está aproximadamente en un 25%,
5%, y el 5% restante, 4 o 5% restante estarían los silencios. El hecho de simplemente esperar, dar tiempo para que el cliente encuentre esa solución. Entonces, preguntas, reflejos y silencio. Gracias, Gorka. Y bueno, también Carla dice, ¿cómo podemos desarrollar nuestra creatividad? Pues mira, haciendo mucho coaching, y es algo que yo por lo menos he visto que también me ha ayudado en mi carrera, en mis 15 años que llevo como coach. Yo antes era una persona que se agobiaba y cada vez que había un problema era como, oh, Dios mío, esto es terrible, ¿no? Y con el tiempo y al hecho de hacer sesiones, el hecho de desarrollar toda esa capacidad, no como cliente, sino como coach también, pues te ayuda al final a tener esa capacidad, ¿no? Delante de un problema, delante de un objetivo, a empezar ya a poner en marcha ese mecanismo. Entonces, practicando mucho nos va a ayudar a adoptar esa mentalidad. Muy bien. Hay una pregunta de José Miguel. Gorka, ¿qué opinas sobre si el coaching no directivo puede coexistir con un proceso de consultoría en una misma sesión? Lo veo complicado. Lo veo complicado. En una misma sesión va a ser muy complicado. De hecho, hay que tener en cuenta, cuando nosotros hacemos coaching en la empresa, siempre o casi siempre va a haber una primera parte del proceso que va a ser consultoría. Cuando hacemos análisis, evaluaciones para obtener información, esa parte es consultoría, pero a partir de ahí ya hay un momento en el cual empezamos en el proceso de coaching por sí mismo, que ahí ya es no directividad. Y ahí yo veo que podemos confundir bastante al cliente si intentamos de introducir las dos fórmulas en una misma sesión o en un mismo proceso. Perfecto. En general, ¿no? No hacer esta confusión entre consultoría y coaching. Perfecto. Alejandro te pregunta, ¿hay manera de tener la tabla de porcentajes de los elementos que aumentan la creatividad en la conversación de coaching? ¿Puedes repetir, por favor? No he entendido la última parte. ¿Hay de porcentajes? ¿Hay alguna manera de...? Hay una manera de tener la tabla de porcentajes de los elementos que aumentan la creatividad en la conversación de coaching. Sí. De hecho, pues me pueden escribir, me voy a buscar por LinkedIn y compartiré con mucho gusto los datos. Ok, perfecto. Javier pregunta a Vladimir, ¿la empatía a veces es mal entendida y muchos coaches se involucran con la historia del coachee? Esto hace que la sesión pierda el enfoque. Emocionalmente, ¿qué posición debemos asumir como coaches para evitar involucrarnos? Bueno, es una pregunta para un coach experto, ¿no? Eso es precisamente lo que iba a responder. Iba a bromear también, yo iba a decir, esa no es una pregunta para un ingeniero, esa es una pregunta para un coach. Pero era solo broma, no puedo dejar de vivir con mis bromas, forman parte de mi felicidad, pero yo me voy a atrever a responderla. Uno de los problemas que tenemos en el liderazgo es que hay una línea muy fina con el paternalismo. Una cosa es ser líder y otra cosa es el paternalismo. Y cuando un coach tiene muy bien definido cuál es su rol, cuál es su función, saben dónde parar. Y me parece que quizás con devolver la pregunta a la persona y que él mismo se la responda, ya no estás tú respondiendo, porque algo de lo que comentaba Gorka ahora, no solo tenemos la responsabilidad como coach de ayudar en un proceso, sino que también estamos ayudando en el desarrollo personal para que esto le sea una herramienta de toda la vida, de crecimiento a las personas. Entonces, en la medida que también la persona entienda el proceso, sepa hasta dónde llegan los límites o las fronteras del coach, él también va a poder entender cuando se le devuelve una pregunta y que sepa que él la debe responder. Que de hecho el coach te está ayudando a que te la autopreguntes para que lo puedas desarrollar. Yo lo que creo es que, para resumir, el coach tiene que saber muy bien cuáles son sus fronteras y tiene que saber muy bien también cuándo frenar. Y
Y eso es muchas veces, o definitivamente tiene que ser trabajo del coach. Muy bien, muchas gracias. Bielka, ¿algo a acrescentar a esta pregunta? Si quieres. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta Vladimir. Yo creo que es sumamente importante que como coaches entendamos nuestras fronteras, nuestros límites, y que en esa comunicación que estamos nosotros creando con el coachee entienda realmente en el proceso cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes para evitar cruzar. Muy bien, los muchas límites. gracias. Muchas gracias. Grotka, hay una pregunta para ti de Julio Cruz, que dice, teniendo en cuenta que el coaching no es directivo en sus fundamentos, ¿se practica el coaching directivo en algún lado? Le contesté a Julio de forma escrita a través de preguntas y respuestas, y la respuesta es sí. Okay. La respuesta es sí, e incluso pues practicamos el coaching, o se practica el coaching directivo en algunos profesionales pues que dicen actuar como tal. Entonces sí, por desgracia sí que hay bastante directividad en muchos terrenos. Lo cual confunde, porque claro, al final estamos actuando casi como un consultor y no como un coach. Y Dalia, yo creo, pasamos por todas las preguntas. No sé si me escapó algo, pero... Gracias, Joao. Bueno, pues nada más. Al final también hay otra pregunta ahorita que no sé si ya la de Vladimir. Sí, en tu experiencia en la organización en Puerto Rico, ¿cómo identificaste que ya no necesitabas el coach? Si nos apoyas, Vladimir, Sí, con mucho gusto. Gracias. Es una pregunta bien difícil, ¿no? Porque primero desde el punto de vista del coach, voy a explicar por qué es difícil, ¿no? Primero desde el punto de vista del coach, él tiene que saber que esto es un proceso que tiene inicio y que tiene fin. Vienes con un propósito, porque si no corres el riesgo de hacer tu coachado dependiente. Y eso es tampoco lo que queremos, porque lo que queremos es que desarrolle. Pero también hay otro elemento que puede cambiar, y es que en la vida nos vamos descubriendo todos los días. Y a lo mejor lo que va cambiando es la situación de lo que debes manejar. Primero querías desarrollar liderazgo en un equipo, y después querías a lo mejor preparar a alguien para que asuma un nuevo rol. Entonces, quizás termina un proceso de coaching, pero comienza otro, ¿verdad? Pero con un objetivo distinto. Y es importante cuando uno establece el acuerdo inicial del coach, si uno tiene los objetivos claros a los que debe llegar, cuando comienzan a ver los indicios de que esos objetivos ya se lograron, sabemos que ahí tenemos de alguna forma un elemento de cierre. Eso no significa que se puede abrir otra sesión de coaching con algunas personas, otros temas. Por ejemplo, en mi caso particular, en Puerto Rico sucedió algo hasta muy bueno, ¿no? Pero era que en otros departamentos de la empresa comenzaron a reclamar y a decir, ¿por qué los equipos de Vladimir tiene coach y nosotros no? Entonces se veía como un beneficio, afortunadamente, porque efectivamente lo era, y desató de alguna forma en otros departamentos la necesidad y el querer y encontrar el valor de un coach, porque afortunadamente lo vieron como un proceso de acompañamiento. Yo siempre digo, bueno, hoy en día que existen los GPS, yo prefiero viajar con un GPS. Por lo menos me dice cuando voy a exceso de velocidad. Aparte de llevarme a la ruta. Entonces, yo creo que, por supuesto que siempre que la compañía es buena, es mejor ir acompañados. Entonces, yo creo que efectivamente, resumiendo mi respuesta, objetivos claros. Cuando objetivos claros cierras ese proceso, eso no significa que tengas la oportunidad de abrir otros con otro objetivo, con otra propuesta distinta. Siempre en los coaches, en los procesos de coaching, a veces hay alguien en el equipo que necesita ir más profundamente en algún proceso, y a lo mejor se puede extender con esa persona, pero se cierra el proceso en general. Puede también existir esa flexibilidad sin
caer en el paternalismo o en la dependencia con respecto al proceso de coach. Queremos formar más líderes. Perfecto. Muchas gracias, Vladimir. ¿Algo que quieras hablar, Vielka, en esta pregunta o no? Bueno, realmente eso es bien importante lo que menciona Vladimir de poder abrir y cerrar procesos. Porque cuando tú arrancas, se arranca un proceso de coaching con esos procesos bien definidos. Por ejemplo, en mi caso, los objetivos del proceso estuvieron siempre bien definidos. Fue fácil llegar a terminar uno, soltar al coachee para que pueda ir a implementar eso que aprendió, a ser esa nueva persona que aprendió a ser, y luego cuando surjan otros retos, arrancar nuevamente un proceso de ser necesario. Muy bien, muchas gracias. A mirar aquí, ¿hay otras preguntas? Yo creo... No. ¿Qué pasa? ¿Algo para observar? Idalia, por favor, me diga. Sí, gracias, Joao. Bueno, pues hay muchos agradecimientos en el chat. Pues vamos cerrando, ya nos quedan solo 3 minutos. Javier. Sí, estamos muy contentos, muy felices. Cuánto conocimiento nos traen, qué gran aporte. Yo creo que esta noche se van con muchos criterios, con muchas miradas, con muchos datos estadísticos, claro que sí. Agradecemos la presencia a nuestros invitados. Joao Pascual, muchas gracias por la moderación, por moderar este espacio. También queremos agradecer a Gorka Bartolomé, claro que sí, a nuestro estimado Vladimir Tovar y también a nuestra estimada Vielka. Gracias por traer su conocimiento y gracias por compartir con nosotros. También quiero agradecer al equipo de comunicación de ICF LATAM, a todos los directores de cada uno de los 14 capítulos por la difusión que nos han brindado para este evento y para los que siempre andamos haciendo. Ya este es el tercero, les agradecemos por su contribución y por todo este trabajo que realizan. También a los directores de educación que hacen posible que estos eventos se pongan en escena. Mi querida Idalia. Gracias, Javier. Bueno, pues ya quedan 2 minutos, vamos cerrando. Recuerden que si quieren pertenecer a la organización más grande de coaches a nivel mundial, pues únanse a ICF. Si están buscando un coach, que sea un coach certificado de ICF. Y si quieren pertenecer a la comunidad de coaches, pues únanse a ICF. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, nada más, muchos piden tu contacto, Gorka, búsquenlo, ya lo dijo en LinkedIn, en sus redes para preguntas que tengan sobre su trabajo. Es un trabajo pues largo y él podrá responderles puntualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Un placer. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias. Somos millones de personas en el mundo, viviendo momentos de incertidumbre, con fuertes sentimientos por el impacto en nuestras vidas. En América Latina, sabemos que hay forma de conseguir fortaleza interior para salir adelante. No es la primera vez que tenemos que superar la adversidad, tocar fondo y salir. Entendemos que podemos influir en la humanidad para encontrar vías a un mejor futuro. Así que hoy, más que nunca, debemos estar unidos, porque además de todo lo que tenemos en común, está nuestra pasión por el coaching. Gracias a esta vocación, los 14 capítulos ICF de LATAM estamos convencidos de que juntos podremos empoderar al mundo a través del coaching, porque desde el coaching profesional hay mejores posibilidades para nuestras comunidades. Una causa común y el genuino interés por hacer de este mundo un lugar mejor. Empezando por casa, empezando por nuestra región, Latinoamérica y el Caribe. México, colorido y mágico. Costa Rica, pura vida. Puerto Rico, hospitalarios, alegres, playas hermosas. Panamá,
punto de encuentro entre culturas. República Dominicana, belleza natural y hospitalidad. Colombia, país tropical, cafetero. Venezuela, creatividad y tenacidad. Ecuador, la mitad del mundo, biodiversidad. Perú, riqueza cultural y manjares culinarios. Brasil, diversidad cultural y alegría. Bolivia, multietnia, plurinacional. Chile, corazón y talento. Uruguay, diversidad y paz. Argentina, pluralidad, pasión. 14 capítulos de ICF unidos compartiendo valores como el respeto, la colaboración, la excelencia y la integridad. Bajo un código de ética que nos regula y los más altos estándares del coaching. Entregando valor a la sociedad, a los coaches, a los clientes, al mundo. Los 14 capítulos unidos, hoy, más que nunca, por el bienestar de todos.